Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el desafío de la palabra de Dios en nosotros, y una de las cartas que adquirió mucha relevancia con respecto al tema es la segunda carta a Timoteo, y yo la considero que es la carta para hoy, la segunda carta a Timoteo, por algunas razones. Porque Pablo sabía que estaba por morir. Pablo era uno de los artífices de la palabra, instrumento de Dios, el apóstol Pablo, para transmitir cuántas de nuestras verdades teológicas. ¿Qué sería de nuestra teología evangélica, neotestamentaria, si Pablo no hubiese aparecido? ¿Cuántas de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo? A ver, hagamos la cuenta. Vamos enumerando. Tenemos Romanos, después 1 y 2 de Corintios, van 3, Gálatas 4, Efesios 5, Filipenses 6, Colosenses 7, las 2 de Tesalonicenses 9, Timoteo las 2, 11, Tito 12, Filemón 13, y para algún pablista con Hebreos, ahí no vamos a entrar en peleas, ¿no? No, dicen que le escribió un argentino Hebreos. Bueno, pero como somos humildes y bajo perfil, no quisimos que se sepa. Bueno, Pablo sabía que estaba por morir, entonces tenía que dejar un legado y tenía que dejarlo confiado en manos adecuadas. Así que le dice a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es decir, esta es la razón por la que escribe la carta. La carta no la escribe por ninguna otra razón que la razón de decir: yo ya no estoy, Timoteo, para supervisar. Yo ya no estoy para transportar esta verdad que Dios confió, este depósito que Dios confió. Pero no solo eso, le preocupaba a Pablo el futuro de la iglesia. Cualquiera podría volverlo casi a Pablo un infalible que dice: bueno, yo confío y no hay problema. Pero Pablo tenía las preocupaciones que tenemos los pastores en nuestros días. Pablo no era uno de estos que descansaba irresponsablemente. Él decía: yo me muero, pero ¿después qué? Tengo temor por la iglesia. Él se había encontrado con el Señor, un Señor soberano, sin embargo le preocupaba el futuro de la iglesia. Deseaba que la iglesia estuviese preparada para enfrentar los ataques internos. Y esto lo tenemos en la segunda carta del capítulo 3, versículo 1, donde le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Timoteo, estoy para morirme. Necesito darte un encargue, necesito darte un legado, necesito depositar algo en tus manos, porque se acerca el tiempo de mi fin. Y vas a quedar al frente de una gran responsabilidad, y esta gran responsabilidad enfrenta tiempos peligrosísimos. Por eso le da instrucciones clave a su discípulo, a quien consideraba como sucesor, como guardián de la palabra. Por eso le dice a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué era su depósito? Lo que estaba depositando en manos de Timoteo. Dios depositó en mí la revelación, Dios depositó en mí la palabra, y yo sé que Dios es poderoso para guardarlo hasta aquel día. Por eso le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, guarda el legado que Dios me dio a mí, yo te lo estoy confiando. Y por eso te pido que lo conserves por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, es interesante que no es una línea tan vertical como tal vez el catolicismo lo quisiera, sino que es una línea que se va multiplicando. Es decir, una línea que va volviéndose en 2, en 3 o en 4, porque Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto no se lo encargues a uno, no busques un solo discípulo, sino esto encarga ¿a quién? A hombres fieles. ¿Cuántos? Varios. La mayor cantidad posible. Interesante, no le dijo el número mágico 12, ¿no? Sí. Le dijo: a todos los que puedas, que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que frente a estas verdades, Pablo sabía que la palabra de Dios era la única garantía de una iglesia sana. Esta es la idea que Pablo
intenta mostrarle a Timoteo. ¿Por qué? Porque sin la palabra perderíamos nuestra fe, quedaríamos totalmente agotados en cuanto a nuestro fundamento, porque a veces nosotros pensamos en la fe divorciada de la palabra de Dios. Si yo tengo fe en que Dios va a enviar un rayo a mi vecino incrédulo que siempre que tengo reuniones tira cascotes para la iglesia, tengo fe de que Dios lo va a destruir, lo va a quemar y que va a caer en una máquina picadora de carne y todo lo demás. Bueno, puedo tener toda la fe del mundo, pero tal vez mi vecino vea cómo muera yo y él siga viviendo por muchos años más. Nunca podemos separar la fe de la voluntad y del carácter de Dios. Porque una fe separada de la voluntad y del carácter de Dios es ilusión, es presunción. Y estamos en una época donde parece que la superfe supera todo lo que podría decir la palabra de Dios, todo lo que podría decir la voluntad de Dios, todo lo que podría decir el carácter de Dios. ¿A cuánto les ha pasado pedirle a Dios algunos milagros que Dios no hizo? Yo doy gracias a Dios que algunas veces no me hizo caso Dios. Doy gracias a Dios que algunas veces hizo lo contrario a lo que yo le pedía. Y en su momento me frustré y tuve una crisis de fe. Pero con el correr del tiempo y mirando hacia atrás digo, Dios es sabio con todo lo que hace. Ahora, cuando nosotros volvemos nuestra fe en el hombre, una fe antropocéntrica, es entonces cuando esa fe pierde dirección, esa fe se transforma en una cometa sin cola que va dando vueltas por ahí. Así que el fundamento de la fe es la palabra de Dios. Si no, fe, que es creer, ¿creer en qué? ¿Creer a quién? Por eso la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Uno no puede tener una fe enfocada y adecuada si no tiene una reglamentación de esa fe, si no tiene limitaciones de esa fe. Y esas limitaciones, esa reglamentación de la fe está dada por la palabra de Dios. Por eso, sin la palabra perderíamos nuestra fe, pero además de esto comenzaríamos como consecuencia a creer en falsedades. Por eso el grupo cristiano más permeable a las supersticiones, a las falsedades, a los sincretismos, sigue siendo el catolicismo romano, que no está tan en contacto con la palabra de Dios. Y otros grupos cristianos que poco a poco van perdiendo contacto con la palabra de Dios, se transforman en grupos que comienzan a adquirir falsedades, creencias erróneas. Tengo bastantes conocidos que son de extracción luterana, es decir, protestantes tradicionales, que comenzaron con el sola scriptura, sola fide, ¿no? Pero que con el tiempo la iglesia luterana se fue congelando, estatizando, nominalizando, y muchos de estos luteranos consultan el horóscopo y tienen sus amuletos y tienen sus costumbres que uno dice qué extrañas que son, y tienen sus creencias erróneas porque perdieron contacto con la palabra. Asisten regularmente a su misa luterana, una misa protestante, pero no cambia de eso, porque no está en contacto con la palabra. Sin la fe dependeríamos de los gurúes de turno, que de hecho hay gurúes evangélicos. Los tenemos, los buscamos. Parece que la última palabra o la última revelación de fulano de tal es lo que ha cobrado importancia, y a veces hasta le damos el nombre de este es el rema para hoy, un mal uso del término, ¿no? Yo le llamaría el rema lo que realmente corresponde a la fe, coincide con la fe en el Señor. Eso podría ser el rema, es decir, cuando está esa sintonía con esa voluntad, carácter y palabra de Dios adquiere trascendencia. Pero el gurú es el que nos dice qué se hace, la palabra que Dios le dio en el momento, y podríamos cambiar el término gurú por algún término un poco más bíblico, ¿no? Porque les encanta la nomenclatura bíblica a aquellos que quieren meter cosas extrañas, pero lo vamos a dejar ahí para no complicar el tema. Sin la palabra no tendríamos doctrina, obviamente, porque nosotros somos los encargados de sistematizar la teología, ordenarla por sistemas, y de esta manera, entonces, tenemos lo que se llama una formación doctrinal, pero si no hay palabra, obviamente no tendríamos doctrina. Además, sin la palabra no sabríamos qué creer de Dios.
¿Qué podemos creer de Él? ¿Qué podemos saber de Él? Justamente la gran autorrevelación de Dios a Abraham, a los patriarcas y a todos los que lo sucedieron, la gran revelación, autorrevelación de Dios a los profetas, trajo un cambio revolucionario de lo que era la deidad. Los paganos intuitivamente sabían que había un poder superior, sabían que había un Dios, pero le atribuían a este Dios lo que suponían. Esto es lo que ayer habíamos oído acerca de la cosmovisión, lo que habíamos oído acerca de las creencias particulares que las personas tienen. Se fueron formando un Dios a su imagen y semejanza, porque el ser humano por sí mismo no puede conocer a Dios. Ahora, cuando Dios se autorrevela, dice, bueno, yo en realidad no soy un Dios que está en un territorio, soy un Dios omnipresente. No soy un Dios que tiene limitaciones, que no puede y que no puede contra otros dioses. Soy un Dios único y soy un Dios omnipotente. No soy un Dios al que se le puede engañar o torcer el brazo. Soy un Dios omnisciente y Dios comienza a mostrar su naturaleza. Entonces hoy podemos conocer bastante más de Dios gracias a la autorrevelación de Dios, lo que Dios nos dice de Él mismo. Podríamos intuir muchísimas cosas de Dios y muchas de ellas erróneas porque cada uno tiene una percepción distinta. Si yo les entregase una fotocopia de algunos de los cuadros del famoso test de Rorschach, ¿han oído hablar del test de Rorschach? Ese test de manchas que uno empieza a leer. Cada uno tiene una interpretación distinta, ¿no? Algunos dicen, sí, veo un oso que está ahí corriendo y uno dice, ay, sí, otro dice, sí, veo un hombre con un puñal que está por matar a alguien y degollarlo. Uno dice, este ya está con algunos pensamientos raros. Cada uno tiene una interpretación distinta. Bueno, de Dios, cada uno puede tener una interpretación distinta si Dios no se da a conocer a sí mismo. Dios es el que tiene que tomar la iniciativa, porque nosotros vamos a tener percepciones equivocadas y parciales. No sabríamos qué creer de Dios. Además, como consecuencia, no alcanzaríamos la salvación, porque si no conocemos a Dios, no conocemos la voluntad de Dios, no conocemos los propósitos de Dios, mucho menos vamos a conocer el camino de la salvación y, por supuesto, qué decir de nuestras normas de conducta. No tendríamos absolutamente ninguna norma de conducta, porque nuestro enunciado, que nunca deberíamos cambiarlo, la Biblia es nuestra única regla infalible de fe y conducta. Entonces, ¿cómo actuar? Por eso las personas que están más propensas a cometer faltas éticas son las personas que no tienen contacto con la palabra de Dios. Bien, esto por un lado. La historia de la iglesia nos da un buen ejemplo de lo que ocurre al dejar la palabra de Dios en un segundo plano. Todo lo que yo dije puede parecer teórico, pero la historia nos demuestra que lo que dije hace unos instantes es real, se cumple tal cual. Veamos algunos ejemplos. La Iglesia Católica Apostólica Romana decidió tomar un rumbo muy, muy peligroso. ¿Por qué? Todos sabemos que el cristianismo es preexistente al catolicismo romano. Lo que pasa que el cristianismo, mientras estaba en condición subversiva, mientras estaba proscripto, mientras estaba perseguido, estaba muy lejos del poder. No hay nada más peligroso que un cristiano con poder. Un cristiano con poder es más peligroso que un mono con ametralladora. Aprieta el gatillo y no sabe lo que pasa. Porque el poder es de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió? Constantino, como veía que se estaba diluyendo su poder político, recurrió al viejo recurso de usar el nombre de Dios en vano. Entonces, él se hace cristiano para poder tener a ese grupo que estaba perdiendo bajo su poder. Y se bautiza con la famosa historia, bajo este signo vencerás. Pero ¿saben cuándo se bautizó? Pocos días antes de morir. ¿Saben quién fue su capellán? Arrio.
O sea, Constantino fue el primer testigo de Jehová. Así que la razón por qué Constantino no se bautizó sino hasta unos días antes de morir, a pesar de haber hecho el cristianismo religión obligatoria de la corte. Porque él no quería tener compromiso y quería tener una vida licenciosa y recién comprometerse cuando sabía que estaba por tomar el avión a la eternidad. Esto entonces nos hace entender que Constantino, el mayor interés que tenía era el interés del poder. Incorpora el cristianismo al poder y empieza a sembrar un espíritu, y no estoy hablando de un ente, de un ser espiritual, sino un ánimo de búsqueda de poder. Porque el poder es sumamente adictivo. El poder religioso es adictivo también, ¿sabían eso? ¿Saben lo que es el poder religioso? ¿Alguno no sabe lo que es el poder religioso? Les voy a hacer un ejercicio. Levanten la mano derecha, pero sin mirar la mano, mirándome a mí. Levanten la mano derecha con el dedo pulgar lo más perpendicular posible al dedo índice. Sin mirarme, miran a mí. Pónganla a la altura de la 100. Sin mirarla, esto es importante. Ahora cierren los dedos, sin mirar la mano, y yo lo hago después para que no me imiten. Cierren los dedos, meñique, anular y mayor, dejando el dedo índice levantado. Muy bien. Ahora levanten la mano sin mirar, aproximadamente unos 30 centímetros. Y en forma vertical, lo más vertical posible, pongan el dedo índice sin cerrar el pulgar, en forma vertical en la cabeza. Bueno, tocando la cabeza. Esto es el poder religioso. Que un estúpido les haga hacer una estupidez y ustedes estén de buena gana dispuestos a hacerle caso. El poder religioso es el que hace que escuchen y hagan caso de buena gana a alguna persona porque tiene un cargo, ostenta un título. Un púlpito confiere poder religioso. Un escritorio confiere poder religioso. Cierta vestidura impone cierto poder religioso. Una jerarquía eclesiástica trae poder religioso. Y hasta a veces el ser usado por el poder de Dios de una forma espectacular otorga algo de poder religioso. Pero el poder religioso es sumamente adictivo, por eso tenemos que manejarlo con guantes quirúrgicos, porque no podemos escapar del poder religioso. Las veces que en la iglesia internamente rasgo las vestiduras porque alguien me dice, pastor, usted que está más cerca de Dios. No. Es inevitable, por eso hay que usarlo con guantes quirúrgicos, porque donde nos entra en la sangre se vuelve adictivo. Y el día que nos falta el poder religioso porque tenemos un cambio de destino, un cambio de rumbo, empezamos a sufrir el síndrome de abstinencia de poder religioso. ¿Y saben en qué consiste el síndrome de abstinencia de poder religioso? El principal síntoma es el autoritarismo. El autoritarismo es la señal del síndrome de abstinencia de poder religioso. Entonces más vale no tener nada que ver. Pero el catolicismo entró con eso. Los obispos empezaron, ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene más razón? Por eso dieron muchísimo crédito a la sucesión apostólica, a ver quién es el que tiene el mando, quién es el que tiene el bastón de mando, perpetuando el carácter sagrado de sus preceptos. Y pusieron los dogmas al mismo nivel que las escrituras. Porque los dogmas estaban promulgados por los líderes, la revelación del momento, la palabra del momento. Y esto trajo consecuencias increíbles. Ahora, uno dice, sí, esto lo sabemos, pero ¿lo tiene en algún lado la Iglesia Católica? El catecismo lo tiene tal cual. Miren lo que dice el artículo 80 del Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Esto lo dice tal cual, ustedes lo pueden leer. Dice, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas
porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Interesante, la tradición y la Sagrada Escritura íntimamente unidas y compenetradas porque surgen de la misma fuente. ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, que Cristo es la fuente de las Escrituras, es la fuente de la revelación, vamos bien, pero que esa revelación se transmite a través de las Escrituras, pero se transmitió a través de la transmisión oral a los apóstoles. Entonces, toda la sucesión apostólica tiene el mismo grado de revelación, porque hubo muchas cosas que aparentemente Cristo dijo que no se escribieron en las Escrituras y que las han guardado los apóstoles y que la están transmitiendo a los diferentes sucesores de Pedro, que para la Iglesia Católica son los papas. Así que lo que dice la Biblia, al mismo nivel que lo que dice el Papa. El artículo 81 dice esto también: dos modos de transmisión. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Vamos bien ahí. Pero dice, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Así que por un lado, la palabra escrita, invariable, porque lo que está escrito, escrito está. Y la palabra oral que Jesús dio a los apóstoles, que Pedro se lo transmitió al sucesor y toda la línea, ellos guardan el secreto que Cristo les dijo a través de todas las generaciones. Yo me pregunto, ¿por qué no lo escriben el secreto de una vez por todas y queda bajo el dominio de todos? Pero el secreto se lo van pasando en la sucesión apostólica o la sucesión papal. Y de esta manera está amparada la fe católica en las Escrituras y en la tradición. El artículo 82 del Catecismo dice, de ahí resulta que la Iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. O sea, acá está diciendo el catolicismo que la Escritura no es la exclusiva fuente de la revelación. Están diciendo que la Escritura es limitada. La Escritura es parcial. Continuamos, porque sigue habiendo conceptos peligrosos. Acerca del magisterio de la Iglesia, ¿qué se nos dice? El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en el nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. O sea que los únicos que pueden interpretar la palabra de Dios son los obispos, dependiendo del Papa. O sea que la Biblia lejos del pueblo, la Biblia lejos de la gente, la Biblia en manos del líder religioso con poder, con ambición de poder, que dice lo que quiere y los demás tienen que creerlo. Y continúa diciendo el artículo 86, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar solamente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Así que la Iglesia falló durante más de un milenio, la Iglesia falló por un error de criterio. ¿En qué consistió ese error de criterio? La fe basada ¿en qué? En revelaciones emergentes recibidas por ciertos líderes, los papas, que dicen, sí, esto es heredado y esto es lo que digo. Pero además, por supuesto, sí, también en la Biblia. Pero no solamente tienen un pie en las tradiciones y otro pie en la Biblia, sino que la interpretación de la Biblia está dada en primer lugar por una discriminación arbitraria de textos.
No, esto hay que tomarlo, esto no hay que tomarlo, esto sirve, esto no sirve, esto es una fábula, esto es una leyenda. La Iglesia Católica decide qué debe leerse, qué no debe leerse. Pero no solo esto, encima la Biblia interpretada por hermenéuticas caprichosas. ¿A qué se le llaman hermenéuticas caprichosas? Hermenéuticas que no son científicas. Cuando hablamos de una hermenéutica científica estamos hablando de una hermenéutica que sigue todos los procedimientos para entender correctamente un texto. Una hermenéutica caprichosa es una hermenéutica que responde al prejuicio del hermeneuta de turno que le hace decir a la palabra lo que él quiere que le diga. Entonces, ahí nos encontramos con un serio problema. Pero como si eso fuera poco, el tercer problema de la exposición de la Biblia es que es parcial y reservada de sus verdades esta exposición. Solamente el magisterio va a decir lo que corresponde decir y lo va a interpretar como debe interpretarlo. Las consecuencias entonces están a la vista. ¿Por qué? En nuestros días, y esto lo tenemos que decir entre nosotros, que alguien se diga católico para nosotros es casi lo mismo que decir que es incrédulo. No lo decimos abiertamente, porque no tendría que ser así. Pero ¿por qué lo consideramos un incrédulo que tiene que aceptar a Cristo? ¿Por qué hablamos de evangelizar un continente que no conoce a Cristo si es un continente católico? Porque no han tenido contacto con la pura palabra de Dios. Entonces no tienen una fe bien definida, no saben qué creer y comparten al Cristo del que han oído hablar con sus amuletos, con sus imágenes, con sus creencias, con sus odios, con sus corrupciones, con sus mentiras, con sus fornicaciones y con todos sus demás pecados. Esta es la consecuencia inmediata. ¿Estamos en tiempos peligrosos entonces? Sí, porque la historia nos enseña ya que ocurrió lo que creemos que está comenzando a ocurrir entre nosotros. Dentro de la iglesia evangélica otra vez se nos está ofreciendo poder. Poder de las multitudes, poder de influencia, poder mediático, poder económico y hasta a veces poder político. Y se acuerdan que había dicho hace un principio que no hay nada más peligroso que un cristiano con poder. Por algo Pablo dijo, me presenté a vosotros ¿en qué? En debilidad. Así se había presentado a los corintios. Pablo le dijo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días, y yo creo que está hablando de estos días, hasta ahora estos son los postreros días. Cuando sean historia dejarán de ser postreros y serán los futuros, pero nuestros postreros días son estos, vendrán tiempos peligrosos y la palabra griega para peligrosos es la misma palabra que se utiliza para los gadarenos. Los gadarenos eran peligrosos. Esa misma palabra para los tiempos, en otras palabras, tiempos difíciles, tiempos feroces, tiempos complicados por los que la gente no quisiera vivir. Uno de mis terrores es qué va a pasar con la Iglesia de Cristo en el futuro. Porque a veces veo a algunos colegas que están tomando pasos peligrosos. No me llego a dar cuenta qué pasa. Digo, yo no haría esto, no encuentro la manera de decir que está mal, no puedo decir que está mal, no puedo juzgarlos, pero tengo miedo a ese camino. ¿Les pasa a ustedes de ver el camino que algunos toman que nos trae cierta inseguridad, nos quita un poco la paz, la idea de tiempos que nos repelen? Vamos a leer el texto bíblico. En la Biblia lo vas a leer mejor. ¿Por qué se le llama tiempos peligrosos? Y acá viene lo interesante. Estos tiempos peligrosos están ocasionados por líderes peligrosos. Esto es lo que Pablo dice, no lo estoy diciendo yo, esta no es mi interpretación. Porque cuando habla de tiempos peligrosos comienza a hablar de personas con ciertas características. Entonces, los tiempos peligrosos están ocasionados por los líderes peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Tiempos de una tendencia peligrosa, porque hay líderes peligrosos. Habrá gente cuyo carácter, y esto lo dice la Biblia, es insensibles. Los otros días leí un artículo en el diario que decía que los grandes empresarios prefieren tener como gerentes a psicópatas. ¿Por qué? Porque el psicópata es incapaz de tener sensibilidad a sus relaciones interpersonales, y si tiene que sacar a alguien, correrlo, herirlo, destruirlo o acabarlo, lo siento, nada personal, pero a veces en ciertos ambientes ministeriales que están muy lejos de nosotros, nos encontramos con obreros heridos que no tienen a dónde recurrir y vienen a nuestras iglesias diciendo: hubo una reestructuración, no entiendo por qué, pero ya no les serví más. Me sacaron despiadadamente. La pregunta que me hago es: ¿dónde está ese corazón pastoral? Ese corazón pastoral se llora, se desangra cuando alguien sale. Insensibles, que no saben contenerse cuando habla de impetuosos, que largan exabruptos, que no tienen filtros, que lo que dicen, lo dicen jactándose cuando cualquiera se avergonzaría de decir lo que dicen ellos. Son ejemplos que uno ve todos los días en YouTube. Tienen para elegir el canal que quieran. Crueles. He conocido líderes que cuando alguno de sus subalternos decide huir, se lanzaron a una cruel persecución. Prefiero que se vaya al mundo y no a otra iglesia. Porque si se va al mundo, eso me da crédito de que yo estaba en la verdad. Pero si se va a otra iglesia, va a ser una espada de Damocles para mí, porque va a poner en relevancia que tal vez, si le va bien en aquella iglesia, yo no supe administrarlo, yo no supe cuidarlo. Imprudentes e impulsivos, que en sus reuniones, sus conferencias, sus auditorios, tienen sus maneras de hacer y decir las cosas, tomar decisiones arriesgadas, decisiones que pueden tener consecuencias imprevisibles. Otro sinónimo que se da de ellos: pensamientos distorsionados. ¿Qué es una distorsión? Cuando yo me saco los anteojos, veo todo distorsionado. Tengo una deformación en mi cristalino que hace que lo vea todo tan, pero tan deformado, tan distorsionado, que puedo cometer errores con lo que hago. Miren si veré distorsionado que hasta a Mazurek lo veo lindo.
Ah, no, no. Distorsionado habla de que no está caminando por el camino recto, sino que va desdibujando una realidad. En cuanto a su orientación personal, egoístas, egocéntricos, les importan sus intereses, ambiciosos. Me encanta ese juego de palabras. Estamos en la moda de la visión. Esta es mi visión. ¿Estás en la visión? Yo me pregunto si no se confundieron de palabra y en realidad la palabra correcta es ambición. Ambición es MB larga y C. Visión es B corta y S. Pero algunos cometen esos errores. Tendrían que decir mi ambición en vez de mi visión. Narcisistas. Demasiado concentrados en su persona. No me miren a mí, mírenlo a Cristo. Lo que pasa es que brillás tanto que me encandilás y no puedo verlo. Personas que se muestran ellos, que buscan culto a ellos. Dicen que Narciso, en la mitología griega, estaba tan enamorado de sí mismo que miró su rostro reflejado en un lago, quiso besarlo y murió ahogado. El narcisismo, justamente, en la psicología se trata como una patología. Personas que intentan endiosarse, engreídos, orgullosos. Estos son los sinónimos de las palabras que vimos de los líderes peligrosos en los tiempos peligrosos. ¿Qué más? En cuanto a las relaciones interpersonales, soberbios. El soberbio es el que no entiende razones, el que no acepta la corrección, el que toma un rumbo y no está dispuesto a cambiarlo. Aquellos que no se doblan, pero se quiebran, porque el soberbio termina quebrantado. Rebeldes, por supuesto, son personas que se caracterizan por no subordinarse a sus autoridades y buscan alguna autoridad que les dé crédito y que los vuelva autoridad. Busco la autoridad que me dé poder, no busco la autoridad que limita mi poder. Y esto es peligrosísimo. Desagradecidos. Me imagino que nosotros los educadores habrán pasado por nuestras aulas algún alumno. Nuestro hermano Jerry comentaba ayer de ese alumno de esa iglesia grande que no era alguien tan sobresaliente, pero de vez en cuando aparece alguien por nuestras aulas que podía ser o no sobresaliente, pero cuando lo vemos que toma estado público el conocimiento de él, nos avergüenza. Ni quisiéramos decir que fuimos profesores de esa persona. Rebeldes, desagradecidos, irreconciliables, implacables, que no buscan. Todos estos son sinónimos de lo que dice Pablo. Amantes de los chismes. Su alimento son los chismes. Este es un chisme jugoso para contar. Hoy sí quiero saber. Traicioneros, desleales. Las corporaciones suelen sentir mucho esto. Normalmente no se sabe esto. Los subalternos nunca saben de estas cosas de sus superiores. Pero las corporaciones saben de algunos que actúan de esta manera. En el plano devocional, profanos. Profano es todo lo contrario a santo. Si yo este instrumento lo he comprado para hacer una presentación de PowerPoint, yo lo santifico en la medida, esto es la terminología bíblica, lo santifico en la medida que lo uso para usar el PowerPoint. Ahora, si yo comienzo a utilizarlo para molestar a uno y a otro con las lucecitas y molestar y jugar, lo estoy profanando porque lo estoy utilizando para un fin distinto para el que fue adquirido. Esta es la idea entre santo y profano. Bueno, cuando habla de que son profanos, que poco a poco van dejando su razón de ser y el sentido para el cual fueron llamados. Enemigos del bien. Otra forma de traducir lo que nos dice la descripción de los hombres en los postreros tiempos, anteponen sus apetencias personales por sobre la voluntad de Dios. Dios me dijo, yo creo que esto es así.
Aparentarán una vida espiritual, pero en la práctica serán carnales. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Aparentan vida espiritual. Oh, gloria a Dios. Cómo te odio, hermanito. Aleluya. Y que tendrán seguidores superficiales. Uno se pregunta por qué tienen tantos seguidores algunas de estas personas. ¿Vieron? Porque hay mucha gente superficial. Nunca la garantía del éxito es tener mucha gente. Si no, Adolfo Hitler fue el más exitoso del mundo. Nunca las multitudes son sello del éxito. Jamás. Y son réprobos o descalificados en cuanto a la fe. ¿Qué más podemos decir en cuanto a esto? Un mandato frente a esta tendencia. ¿Cuál es el mandato? A estos evita. ¿Qué dice la versión popular? No tengas nada que ver con esta clase de gente. En la Biblia, en lenguaje sencillo, dice, no te hagas amigo de esa clase de gente. En la Nueva Versión Internacional, con esa gente ni te metas. En otra versión, la Bad Version, no, la Biblia al día, apártate de esa gente. En otras palabras, debemos huir de este tipo de actitudes peligrosas que suman a los tiempos peligrosos. Las tendencias peligrosas afectan a la fe y a la iglesia. ¿Con qué? Con enseñanzas enfermas. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, las tendencias peligrosas afectan a la fe de la iglesia porque tienen enseñanzas enfermas, porque ocasionan resistencia a escuchar la verdad. Normalmente, estos maestros de estos tiempos peligrosos lo que buscan es derribar todo lo clásico, todo lo tradicional. El pecado, la salvación, el infierno. No, esto es arcaico. Esto no atrae a la gente. Parece que hay una nueva sagrada escritura que son las teorías del marketing. Lo que el marketing dice, eso sirve. Oídos inquietos por escuchar novedades. Es otra forma de tener comezón de oír. Gente que quiere algo nuevo. Y les digo, de vez en cuando, Dios te revela algo. Yo creo que eso está dentro del don de palabra de ciencia, ¿no? Que nos abre los ojos y descubrimos un matiz que antes no habíamos visto. Nos fascina, impacta al pueblo de Dios. Pero cuando encontramos un feedback gratificante, ahí entonces es cuando nos podemos volver adictos y queremos después encontrar alguna otra verdad. Como los que se dicen profetas. Cuando uno le dicen profeta, está obligado a profetizarle a cada uno. Entonces, más vale no uses el nombre porque te van a venir muchos clientes. Así que, cuando alguien enseña algo nuevo, la gente queda fascinada y después quiere algo más, porque si no pierdo poder. Entonces me veo obligado a inventar algo nuevo, a buscar algo nuevo. Y ahí empiezan las presuposiciones de las presuposiciones de las presuposiciones, hasta que terminamos con una fe totalmente distorsionada. Hay intentos de incorporar a la fe enseñanzas profanas, no bíblicas. Con respecto a esto, vamos a ver después unos textos más. Y, por supuesto, esta tendencia consiste en predicación de evangelios complacientes. ¿Qué es un evangelio complaciente? Es un evangelio en el que decimos lo que la gente quiere que le digamos. De vez en cuando en mi iglesia, cuando predico alguna palabra de aliento,
la gente dice, ay, hoy sí Dios me habló. Si tengo una palabra de exhortación, hoy no hubo mucho poder de Dios. Parece que el poder de Dios, siempre hay algún hermano de esos que me adula de esta manera. Bueno, miren lo que dice en Dios habla hoy, ese mismo texto. Dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. En cambio, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que pondrá atención a toda clase de cuentos. Eso dice el texto bíblico en la versión popular. En la NBI, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Les suena eso a algunas predicaciones populares de los que aparecen por YouTube? Aparecen ese tipo de cosas. Miren lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Medidas que tenemos que tomar, y estamos ya en la recta final. En primer lugar, transmitir la fe y la palabra a nuestra descendencia. Somos pastores, pero tenemos hijos, tenemos nietos, sembremos la palabra de Dios a ellos. Hablemos de la palabra de Dios. La vieja usanza de compartir la palabra, hacérsela repetir. Pablo se lo dijo a Timoteo. Le dijo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No está hablando solo de la fe actitud, sino está hablando de la fe depositada. Cuando se habla de la fe depositada, se está hablando de la creencia depositada, de la doctrina depositada, del sentido de la palabra de Dios depositado. O sea que Pablo estaba reforzando en Timoteo la herencia de la palabra. Esta es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, la palabra de Dios. Y le dice aún, y que desde la niñez, para reforzar la idea de esa fe transmitida por Loida y Eunice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De qué otra manera? Comprender que la única enseñanza sana proviene de la palabra de Dios. No de otros libros por ahí. Lo tenemos en el texto que dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Está diciendo, guarda la palabra, guarda la palabra, atesórala, esa fe que recibiste, el legado, el depósito, la revelación de Dios. No lo pierdas, no lo dejes diluir. Otra forma, asumir que Dios nos confió la administración fiel de la palabra. Esto, como siervos de Dios y como educadores en especial, es algo que tenemos que tener incorporado. Dios te confió a ti y no a otro la buena administración de la palabra. Todos los creyentes pueden vivir montones de experiencias, pero las experiencias deben ser interpretadas a la luz de la Escritura. Y la Escritura ha sido confiada, la administración de la Escritura ha sido confiada a los maestros, los pastores. Por eso está diciendo que retenga la forma de las palabras a Timoteo. Más medidas. Transmitir la palabra a nuestros obreros con fidelidad para que ellos la transmitan de la misma manera. Nuestros estudiantes del instituto. Me encantó lo que había dicho el hermano Jerry, que en la clase de instituto de pronto se transformaba en oráculo de Dios. Tiempo de Dios. Compartir el texto bíblico. Lo que descubrimos. ¿Cuánto hace que Dios nos habló la última vez profundamente? ¿Nos lo callamos o lo compartimos con la clase? Decimos, hago un paréntesis en el contenido que tengo y quiero contarles lo que Dios me habló últimamente, lo que está en la palabra, lo que Dios dijo. Es necesario, somos el pueblo del libro y estamos perdiendo nuestro ADN que está en la palabra de Dios.
Dice 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está buscando la perpetuidad. A Pablo no le importa la sucesión apostólica, a Pablo le importa el buen depósito. El buen depósito, la palabra de Dios. Meditar bajo la guía del Señor en la palabra. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Dónde está ese texto oscuro? Ya lo voy a leer aquí. Y ahí va a aparecer. ¿Aparece? Sí. No. Ya les digo lo que dice el texto. No tengo forma de ponerlo. Bueno, algo dice de la Biblia. Cuando habla de prepararnos en la palabra, con responsabilidad, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y ya les voy a leer el texto. Considera lo que digo, y el 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera, la idea de considerar es medita, enseñar a meditar en la palabra. Bueno, cuando habla de prepararnos en la palabra con responsabilidad, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. Y hacer uso de una buena hermenéutica. Esta es la idea de trazar bien la palabra de verdad. ¿Qué más? Enseñar con paciencia y mansedumbre, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Corregir, no callarnos la boca, aunque todo el mundo diga voz de Dios y no de hombre, de aquel mentiroso, tenemos que corregir con mansedumbre. Constancia en lo aprendido y lealtad. Aquí también nos encontramos con algo difícil de entender, pero dice, pero tú, 2 Timoteo 3, 10 y 14, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Valoración de las Escrituras como regla infalible de fe y conducta, diciendo toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Ahora, una manera de perder. Usar la palabra en toda ocasión, a tiempo y fuera de tiempo. Y por sobre todo, amar la palabra en la vida devocional. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Para qué los quería? Su vida devocional. Qué importante la vida devocional con la palabra. Ahora, una manera de perder lo que Dios nos encomendó sería desvincularnos de nuestra única e infalible fuente de fe y conducta, que es la Biblia. Hay algunos movimientos contemporáneos, y esto hoy nos reíamos con Jaime porque hay mucha coincidencia con lo que dice, atentan con el carácter autoritativo de las Escrituras. Dos extremos peligrosos muy cercanos al pentecostalismo. El primero de ellos, la concentración de la autoridad en un liderazgo místico. Pone énfasis en nuevas revelaciones. Se considera autoridad en materia de doctrina. Utiliza una hermenéutica viciada. El contenido de su predicación adquiere mayor relevancia que las Escrituras mismas. Tiende a emanciparse de la autoridad eclesiástica de postura ortodoxa. Este es uno de los extremos. El otro extremo, el que repetimos en el discurso de Izum,
que es el trabalenguas. El denominado academicismo estéril, que consiste en enfatizar una erudición humanista y racionalista, influido por la alta crítica, ataca la autenticidad de los libros bíblicos, los considera obras netamente humanas, desvincula la inspiración y la autoridad divinas en la Biblia. Estos extremos destruyen la fe dada una vez y para siempre a los santos. Por algo de tener éxito cualquiera de estos dos movimientos, entonces, ¿qué pasaría? La historia se repetiría, totalmente se repetiría la historia. Por algo Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, ¿cuántas veces? Una vez a los santos. ¿Cómo protegernos de estos peligros? Honrando debidamente a la palabra de Dios. ¿Cómo realzar la palabra de Dios? Desde la iglesia, priorizando los sermones expositivos y textuales. Cuidado con las anécdotas, cuidado con las historias. Alentando la lectura sistemática de la Biblia en los creyentes. ¿Les hacemos repetir textos a los creyentes? ¿Les hacemos compartir la palabra? ¿Les proponemos algún plan de lectura? Tercero, programando estudios bíblicos. ¿Están los estudios bíblicos o son la excusa para ganar gente nada más? Retornando a los concursos bíblicos, los espadeos. Les encanta a los jóvenes y a los niños. ¿Por qué no hacerlo? Fortaleciendo la escuela bíblica, exigiendo la capacitación bíblica de nuestros obreros. Enviémoslos a los institutos bíblicos, no tengamos miedo, no lo van a reprogramar para que nos destruya. El instituto bíblico va a recibir capacitación, yo no puedo darle todo a mis obreros, tengo que descansar en el instituto bíblico. Confiando la capacitación de obreros santidades que van más allá de la iglesia local, porque a veces somos tan celosos, casi como Diótrefes, que no queremos que vayan a otros lugares. Y si lo pierdo, si lo perdés, sigue dentro del Señor para servir al Señor donde es necesario. Ofrendando obreros capacitados para la obra de Dios, no solo para mí, como el espíritu de Labán, que quería quedarse con Jacob porque le iba bien. Hay que soltar. Desde los institutos bíblicos, privilegiar en tiempo, calidad y docentes al estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia, más horas. Los mejores docentes para enseñar la Biblia. Asegurarse que los que estudian las ciencias bíblicas antes hayan aprendido a amar las Escrituras. Hermenéutica, introducción bíblica, panoramas de la Biblia, que sean personas que aman las Escrituras, sino que las miran como un microbio tras el microscopio. Establecer en los programas cultos de énfasis espiritual, donde se habla de la palabra. Desarrollar una hermenéutica clásica, no esas hermenéuticas caprichosas. Priorizar el ministerio por sobre la erudición y los títulos. Estamos en la época que ama más los títulos. No, el ministerio es lo más importante. El título es el reconocimiento del ministerio. No viene primero el título. Yo conocí a un hermano que quería ser pastor, pero no tenía ninguna iglesia y no comenzaba a pastorear nunca. Y quiero ser pastor. Él quería que lo nombren primero pastor para después fundar una iglesia. No, cuando funda la iglesia se transforma en pastor. Y hay muchos que quieren ser doctores y no tienen buena doctrina. Primero comienza a tener buena doctrina y después serás doctor. Desde nuestra organización, apoyar a los institutos bíblicos, sobrellevar la carga de los institutos bíblicos de residencia, promover la educación cristiana. Esto es lo que se está haciendo en estos días. Exigir la preparación teológica de los ministros, promover permanentemente la actualización teológica de los ministros. Y de esta manera habremos logrado que la palabra siga siendo la rectora de nuestras vidas y que nos sigan llamando el pueblo del libro. Señor, muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de nosotros y que nos permitas tener cada vez un compromiso mayor con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.